noches a todos ustedes. Quiero, en principio, saludar a Laia, a Antonio y, por supuesto, agradecer la amabilidad que ha tenido nuestro compañero Carlos de invitarnos a esta presentación que en lo personal para mí tiene un significado muy fuerte por las características del libro y cómo fue escrito ese libro, que enseguida voy a relatarles. Quiero agradecer a la Facultad de Filosofía, Geografía e Historia que nos recibe, a la Fundación de los Comunes, a los traficantes de sueños que están traficando muchos sueños por todas partes del mundo y que vive el tráfico en ese sentido, todo tipo de tráfico, así vale la pena. Y es un honor, por supuesto, compartir con Tony esta mesa. Nos estamos reencontrando con él de casi 8 años. Él nos acompañó en Bolivia en el año 2007, en pleno proceso constituyente boliviano, y logramos dialogar con él en momentos muy intensos y muy difíciles también. Y ahora compartir con él en esta mesa es igualmente un privilegio. ¿Cómo conjurar la desesperación? ¿Cómo aliviar el dolor del alma que se apodera de mí cada día durante 5 años al recordar los gritos de la mujer que amo y que está siendo torturada con corriente eléctrica, patadas y simulacros de fusilamiento frente a mí? ¿Cómo olvidar la impotencia de no poderla ayudar, de no poderla tocar, de no poderle hablar, porque mi cuerpo ya no me obedece, después de estar 5 días sin dormir? La sangre seca de la ropa me raspa cada célula del cuerpo, y a cada bocanada de aire que quiero respirar para hablar, la bolsa plástica que me asfixia el rostro se entra en la boca obligándome al silencio. ¿Cómo prolongar en la mente la última antigua melodía romántica que oímos los dos en un cuarto antes de despedirnos, presintiendo en silencio la cercanía del tufo envenenado de la represión estatal que se acercaba? ¿Cómo huir de la melancolía que produce el viento a 4000 metros de altura sin poder abrazarlo, sin poder subirse a su viaje para visitar sin restricciones alguna o 1000 comunidades indígenas en la que duros hombres y laboriosas mujeres esperan para darte alimentos y consejos? ¿Cómo explicar mi derrota, la derrota de otros comprometidos con la humanidad que pese a sus nobles intentos han caído ametrallados, vilipendiados, olvidados por un capitalismo que pareciera alimentarse de la vitalidad de sus opositores? ¿Cómo hallar la razón, el motivo, la esperanza de que pese a todo los fracasos, a los cuerpos triturados, la comunidad entre seres vivos tiene futuro y es posible? ¿Cómo eludir el suicidio? ¿Cómo no abdicar de tus principios en un ambiente carcelario que te amarra las manos, que te controla los sueños, que te roba tus cartas, que te prohíbe los libros, que te vigila tus sentimientos, que pareciera enterrarte vivo, dejando únicamente descubiertos tus ojos aterrados para que lloren por una libertad que no llegará nunca? Este libro es pues esto, un gesto de libertad. Es una ansia desesperada de volar por encima de las torretas artilladas, por debajo de las bardas electrificadas, por el centro de las infinitas y malditas barrotes de acero que te gritan a cada instante y a cada segundo que no saldrás libre nunca. Este libro es añoranza de un amor distante, torturado y encerrado. Este libro es una búsqueda subliminada de una caricia, de un tibio y suave rostro en el hombro
que te diga, como lo había hecho 1000 veces antes, que siga adelante. Este libro, Forma Valor y Forma Comunidad, ha nacido así, como un grito de amor, como una carta clandestina, que se burla del terror, que se ríe de los barrotes, para decirles a los de afuera que estoy vivo, que me derrotaron hoy, pero no para siempre, pues aún estoy vivo. Y que la batalla por lo común, por lo comunista, aún alimenta mi vida y mis razones. Se trata pues de un libro que nace convirtiendo toda esta emotividad en razón, en lógica, en estrategia. A los 20 años viví la impostura y la catastrófica derrota de la izquierda tradicional boliviana entre socialdemócrata y comunista, que en su fracaso en el gobierno habían abierto las puertas a 20 tristes y largos años de neoliberalismo. A los 26 años viví la caída del muro de Berlín. A los 28 años la derrota de la revolución sandinista. A los 29 años la infame conversión de socialistas en mediocres tecnócratas liberales. Y a los 30 me tocó la tortura, la cárcel y la derrota política. Y entonces había que explicar todo ello. Había que abordar sin mezquindades la magnitud de la derrota planetaria y sin prejuicios las raíces del fracaso de todos. No se podía reconstituir un nuevo principio de creencia y una nueva razón colectiva que alumbre la nueva época por venir sin antes saber con certeza lo que todos hicimos mal, lo que creímos de manera errónea y lo que actuamos de manera insuficiente o incorrecta. Había que saldar pues cuentas con la historia, desde la certidumbre aplastante de la derrota histórica. Solo esto podía anular el castrante complejo de culpa que arrastra la izquierda melancólica y testimonial. ¿Y qué mejor para ello que volver a leer El Capital, es decir, el inicio conceptual de todos los que abrazamos el socialismo y el comunismo universal? Y como se trataba de un libro que había atravesado la celosa censura de los guardias carcelarios que creían que se trataba de un libro de gestión empresarial, fue el único libro que se me permitió tener durante 2 años en la cárcel. No podían entrar otros libros. Entonces me aferré a una lectura minuciosa, como un náufrago en medio del Atlántico, sin barco a la vista, sin tierra a la vista, sin nadie a quien recurrir. Y para ello me adentré párrafo a párrafo, sometiendo a un escáner lógico, casi matemático, cada uno de los párrafos y de los capítulos del Capital para buscar entender nuestro tiempo, mi tiempo, el tiempo por venir. Se trataba entonces de una lectura escéptica. No quería justificar nada si todo lo había perdido. Solo quería y necesitaba entender todo lo que había pasado y lo que podía pasar a futuro. Y creo que lo logré. Pude hallar, biológicamente hablando, el DNA, o en términos matemáticos, los axiomas generadores de la sociedad capitalista contemporánea, su fortaleza casi inexpugnable, su capacidad de convertir todo lo que no es ella en fuerza generadora y expansiva de ella misma. El trabajo, la máquina, el saber, la pasión, en primer lugar, pero también el comercio, el mercado y el mismo Estado, todos convertidos a la larga en fuerzas productivas del capital. Pude entender que la propia lucha contra el capitalismo alimenta a veces y a la larga casi siempre el propio desarrollo del capitalismo. Y que hagamos lo que hagamos, revueltas, revoluciones, partidos,
luchas armadas, articulaciones hegemónicas, nacionalizaciones, si no son capaces de afectar el corazón mismo del DNA capitalista, el proceso de trabajo y las relaciones, objeto de trabajo, medio de trabajo, proceso de trabajo, producto del trabajo, a la larga, cada una de estas actividades devendrán en fuerzas productivas del propio capital. Y lo único que escapa a esta maldición hegeliana de cosas que se convierten en su contrario son los procesos de comunidad productiva expansiva. Que la única fuerza planetaria con capacidad de crear otro DNA que no sea capaz de ser subsumido por el capital es la comunidad. Pero no cualquier comunidad, sino la comunidad de productores materiales e inmateriales en estado de expansión. Que solo eso es el proceso de muerte del capital y que todo lo demás, aún las comunidades afectivas, las propias comunidades de lucha, las comunidades intelectuales, si no inciden en las estructuras primarias de la actividad humana del proceso de trabajo inmediato, objeto de trabajo, medio de trabajo, producto del trabajo y proceso de trabajo, a la larga devendrán en nuevas fuerzas productivas del capitalismo. Y precisamente porque se trata de una forma arcaica y local de producción social preexistente y extendida en la historia contemporánea de muchos pueblos, en el caso nuestro en Bolivia, la comunidad agraria, la antigua comunidad ancestral, el ayllu, bajo ciertas circunstancias, podía devenir en fuerza productiva de la comunidad universal. Pude divisar en todo ello un reencuentro entre la fábrica global y la comunidad agraria local, como epicentros potenciales de un tipo de DNA capaz de atacar de muerte al propio capitalismo, y en ello la posibilidad también de un diálogo comunista entre el obrero social y el indígena, entre marxismo e indianismo. Al final, el resultado de la lectura del Capital fue un ajuste de cuentas, no solo con el llamado socialismo de Estado, con el llamado socialismo real, sino con toda la izquierda socialdemócrata que ha devenido en fuerzas productivas políticas del propio capitalismo contemporáneo. Pero también fue un encuentro con la fuerza real del comunismo, desde las entrañas del propio capitalismo, la fábrica social y su historia ancestral, es decir, la comunidad. Es ahí donde al final encontré que anida la posibilidad de la superación del propio capitalismo. En síntesis, este libro que tienen a la mano, Forma Valor y Forma Comunidad, está marcado por una lectura apasionada y una experiencia personal. Y en su estructura lógica se divide en 2 capítulos y en 4 ejes discursivos. La primera parte revisa el concepto de capitalismo e intenta introducirse en la lógica fundante, final y permanentemente reconstitutiva del capitalismo, el proceso de trabajo. La segunda parte utiliza estas categorías y estas herramientas para entender una realidad que en Bolivia es existente, fue preexistente y persistente en la historia, la comunidad agraria. Usando las categorías que nos da Marx, intenté leer la fuerza y la vitalidad de la comunidad agraria, no solo como estructura histórica, sino como estructura y potencial fuerza de construcción del comunismo. Este fue un esfuerzo también de intentar explicar lo que ha sido una obsesión personal hasta el día de hoy, que es este
encuentro entre una lógica discursiva indianista reivindicada por los pueblos indígenas en mi país y la lógica discursiva emancipativa del marxismo. Simultáneamente a estos dos ejes, a estos capítulos grandes del libro, introduzco otros dos debates muy útiles contemporáneamente. Uno, el de la nación, y el otro, el del Estado. Se trata de 4 formas, 2 derivadas de la primera y una tercera en suspenso. La forma valor, la forma del capitalismo, la forma comunidad, la comunidad ancestral, y de la primera forma, de la forma valor, las otras 2 formas sociales, la forma nación y la forma Estado. La forma nación la explico a partir del concepto de Marx del capital de la relación social natural, definida en uno de los capítulos del Capital, y a partir de la cual reconstruyo la necesidad imprescindible que tiene la sociedad moderna capitalista de construir o de habilitar o de potenciar algún tipo de forma nacional o alguna estructura de forma nacional. Es decir, descarto lógicamente la posibilidad de una homogeneización total de la identidad en el régimen capitalista. Por muy globalización que vaya a darse, el capitalismo ha de necesitar y ha de potenciar estructuras nacionales territorializadas que le permitan el desarrollo y el despliegue de sus capacidades. Y la segunda forma derivada de la forma valor sería la forma Estado. En particular, utilizo las categorías que están en el primer capítulo del Capital, las formas del valor, y encuentro en el avance de las formas del valor la lógica constitutiva de la forma Estado. En cierta medida, la forma Estado sería la constitución de la mercancía universal, solamente que en el lado de la constitución política. Estos son los 4 ejes que trabajan el libro. Es un libro muy abstracto. No había otra manera que sobrevivir en la cárcel. Había que sumergirse en puro lógica argumental para escapar. Pero creo que esa abstracción me permitió no solamente soportar los 5 años, sino poder encontrar estos elementos fundamentales de la constitución de la sociedad contemporánea, ese DNA. En el debate contemporáneo, en Europa han circulado, y desde hace más de 100 años, muchos textos que leen El Capital. Hay textos hermosísimos que leen en 1, 2, 4, 5 tomos El Capital. Entonces, quizás el aporte más sustancial de mi parte a esta lectura sería la segunda, la que utiliza las categorías de Marx, de la forma social para estudiar la comunidad. Los capítulos finales pudieron ya ser elaborados los últimos años de la cárcel, donde ya logré meter varios libros. Los 2 primeros años solamente tenía El Capital. Los últimos 3 años pudieron entrar en otros libros, especialmente de etnografía, de etnohistoria, con lo que pude redondear la interpretación de las estructuras comunitarias reconstituidas a partir o leídas a partir de los cronistas de la colonia hasta el siglo XX. Entonces fue a partir de esta lectura que hicimos de estos textos finales de la estadía en la cárcel que pudimos reconstituir las características de la comunidad y finalmente su potencialidad. Una aplicación posterior de esta lógica argumental la apliqué ya en otro texto, cuando me tocó entrar a la universidad después de la cárcel, para estudiar el movimiento obrero boliviano.
El movimiento obrero en Bolivia fue leído siempre a partir de sus tesis, de sus declaraciones, de sus congresos, de sus masacres y de sus movilizaciones. A partir de las categorías que saqué de forma valor y forma comunidad y de la lectura lógica del Capital, pude introducir otra manera de estudiar el movimiento obrero y en general los movimientos sociales. Y eso me permitió una interpretación también algo distinta de la manera en que se constituyen las colectividades sociales y los movimientos sociales. Seguramente me van a preguntar, ¿cuál es la relación de este libro con la realidad contemporánea? Y quizás la respuesta sería la del eje de este diálogo entre movimiento indígena y movimiento obrero. En términos discursivos, entre indianismo y entre marxismo. En términos estructurales, entre sujeto colectivo emergente de la fábrica, emergente del trabajo asalariado, y el sujeto colectivo emergente de la persistencia de las estructuras agrarias. Son como componentes lógico-estructurados. Entonces, la primera lectura, capital, comunidad, sujeto colectivo asalariado emergente contra el capitalismo, sujeto comunal emergente de los procesos de subsunción de la comunidad bajo el capitalismo, encontraríamos en este libro. Lo que de alguna manera cimentará lo que 10 o 15 años después será este diálogo de movimiento indígena y movimiento obrero contemporáneo, marxismo e indianismo. En cierta manera, es un intento, es un esfuerzo bastante abstracto por entender lo que también hoy en día sucede en Bolivia, cuando el protagonismo de las luchas sociales no solo emerge del movimiento obrero, sino fundamentalmente, en el caso de Bolivia, emerge del movimiento indígena. Y la posibilidad de su diálogo en sus componentes abstractos, de alguna manera fue estudiado en lo que puede ser este libro. No quisiera resumir más el libro porque la idea es de que lo lean, de que le echen una ojeada, de que le metan el diente y de que encuentren como yo 3 cosas que motivan la vida: el amor, la búsqueda de la vida y la búsqueda de lo común. Son los 3 componentes que, en el caso mío, me ayudaron a sobrevivir durante 5 años y que hasta el día de hoy motorizan lo que vengo desarrollando. Muchísimas gracias.